Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Carlos, un taxista de la Ciudad de México, lleva años recorriendo las bulliciosas calles de la metrópoli, recogiendo pasajeros de todo tipo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comienza a notar un patrón escalofriante en su ruta nocturna habitual. Una noche, recoge a una pareja joven en una discoteca. Les pregunta su destino y la pareja le da una dirección en una parte de la ciudad que Carlos conoce bien. Sin embargo, al llegar a un túnel oscuro en esa ruta, algo extraño sucede. Las luces parpadean, y cuando salen del otro lado, la pareja ha desaparecido por completo. Carlos, inicialmente atribuyendo la desaparición a su agotamiento, decide ignorar el incidente. Sin embargo, la misma situación se repite en noches sucesivas. Cada vez que cruza ese túnel, los pasajeros desaparecen. Comienza a evitar esa ruta, pero de alguna manera, los pasajeros que recoge en otras ubicaciones también desaparecen después de cruzar el túnel maldito. Intrigado y aterrado, Carlos investiga la historia de ese lugar. Descubre que el túnel se construyó sobre un antiguo sitio de sacrificios humanos utilizado por una cultura prehispánica. La leyenda cuenta que las almas de aquellos sacrificados aún rondan el lugar, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Determinado a poner fin a esta pesadilla, Carlos busca la ayuda de un chamán local. Juntos, realizan un ritual para calmar las almas inquietas. Sin embargo, despiertan algo más oscuro y poderoso de lo que imaginaban. Las sombras toman forma y persiguen a Carlos, buscando venganza por haber perturbado su descanso eterno. La historia culmina en una noche tensa cuando Carlos, en un último intento desesperado por liberarse de las sombras, enfrenta el túnel una vez más. Con el chamán a su lado, luchan contra fuerzas sobrenaturales mientras intentan cerrar la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos. La batalla es intensa, y Carlos se encuentra cara a cara con las almas enfurecidas que buscan venganza. La resolución de la historia deja al lector con un escalofrío, preguntándose si el precio de la redención de Carlos fue demasiado alto. Después de la intensa batalla en el túnel, la energía liberada por el ritual parece haberse calmado. Carlos y el chamán, agotados pero aliviados, creen que han logrado poner fin a la maldición. Sin embargo, la ciudad sigue en silencio, envuelta en una atmósfera extraña. Carlos regresa a sus actividades diarias, pero las sombras lo persiguen incluso en la luz del día. Empieza a experimentar visiones y pesadillas, viendo caras desfiguradas y escuchando susurros inquietantes. El chamán le advierte que las sombras han dejado una marca en su alma y que la lucha no ha terminado. A medida que Carlos intenta encontrar una solución, descubre que el túnel es solo un punto focal. La maldición se extiende por la ciudad, tocando a cada persona que ha estado involucrada en la perturbación de las almas. Carlos se da cuenta de que, para liberarse por completo, debe enfrentar sus propios miedos y arrepentimientos. La búsqueda de redención lleva a Carlos a lugares oscuros de su propia historia. Se enfrenta a decisiones difíciles y secretos enterrados. Cada revelación está vinculada a las sombras que lo persiguen, y Carlos comprende que su propia redención está ligada al perdón de aquellos a quienes ha lastimado, tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos. La trama se complica cuando Carlos se cruza con antiguos enemigos y amigos olvidados. La maldición parece tener un plan maestro, conectando a las personas en una telaraña de relaciones y traiciones. Carlos se encuentra en una carrera contra el tiempo, tratando de desentrañar la verdad detrás de la maldición antes de que las sombras lo consuman por completo. El clímax de la historia tiene lugar en el mismo túnel, donde Carlos enfrenta no solo a las sombras, sino a sus propios demonios internos. En un acto de valentía y sacrificio, logra romper la maldición de una vez por todas. Las sombras se disipan lentamente, dejando la ciudad en paz, pero la experiencia deja a Carlos marcado para siempre. Carlos, reflexionando sobre la fragilidad de la línea entre el bien y el mal, la redención y la condena. Aunque la maldición se ha ido, el precio pagado por la redención ha dejado cicatrices en su alma. El lector se queda con la sensación de que, incluso en la victoria, hay pérdidas inevitables.
Después de la resolución de la maldición, Carlos intenta retomar su vida cotidiana, pero las cicatrices emocionales y las visiones persisten. Aunque el chamán le asegura que con el tiempo las sombras se desvanecerán por completo, Carlos se encuentra lidiando con el peso de su experiencia sobrenatural. Las noticias del evento se propagan y la historia de Carlos se convierte en una leyenda urbana en la Ciudad de México. Algunos lo ven como un héroe que enfrentó lo desconocido, mientras que otros dudan de la veracidad de su historia. La fama no deseada y la atención de la prensa solo aumentan la carga emocional que lleva consigo. Carlos decide visitar el túnel nuevamente, no como conductor, sino como un hombre en busca de paz. A medida que camina por el oscuro pasaje, siente una conexión con las sombras, como si ahora pudiera comprender su sufrimiento. En un momento de introspección, Carlos deja ir sus miedos y arrepentimientos, permitiendo que la energía liberada lo envuelva. Con Carlos saliendo del túnel, sintiendo un peso levantado de sus hombros. Las visiones y pesadillas han desaparecido, y aunque las sombras no se han ido por completo, ahora parecen más pacíficas, como si hubieran encontrado la calma. Carlos, marcado pero liberado, se aleja del túnel hacia un nuevo capítulo en su vida. La narrativa cierra con una sensación de ambigüedad, dejando al lector reflexionando sobre la naturaleza del bien y el mal, la redención y la aceptación de la oscuridad interna. Aunque la maldición ha sido disipada, las consecuencias emocionales perduran, recordando que las experiencias sobrenaturales a menudo dejan una marca indeleble en aquellos que las viven. El túnel se sume en la oscuridad detrás de Carlos mientras se aleja y el silencio se apodera de la escena. Sin embargo, a medida que Carlos camina hacia la luz tenue de la ciudad, se percata de que las sombras que lo habían perseguido están desapareciendo lentamente. La fama y la atención mediática que rodearon su historia comienzan a disiparse. Aunque algunos lo reconocen como el taxista valiente, Carlos prefiere volver a una vida más tranquila y alejarse de la atención no deseada. Se sumerge en la rutina diaria de sus viajes en taxi, pero ahora lo hace con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Las visiones y pesadillas que alguna vez lo atormentaron se disuelven gradualmente, como si las sombras hubieran encontrado la paz que tanto anhelaban. Carlos, marcado pero liberado, comienza a reconstruir su vida, aprendiendo a vivir con las cicatrices emocionales que lleva consigo. A medida que pasa el tiempo, Carlos se convierte en una especie de guía para otros que han experimentado lo sobrenatural. Personas que han enfrentado criaturas de la oscuridad o han tenido encuentros inexplicables buscan su consejo y apoyo. Aunque Carlos no puede borrar completamente las huellas de sus propias experiencias, encuentra un propósito en ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos. La historia concluye con Carlos conduciendo por las calles iluminadas de la Ciudad de México en su taxi. Aunque las sombras pueden haber desaparecido de su vida cotidiana, la realidad de lo sobrenatural sigue presente en su conciencia. En la penumbra de la ciudad, se da cuenta de que, a veces, la redención viene con un precio, pero también con una nueva comprensión de la fragilidad de la existencia y la importancia de la empatía hacia aquellos que están más allá de la vida. Así concluye este relato, espero te haya gustado. Si te gustó el video no olvides dar like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video, gracias por quedarte hasta el final.